En esta sesión complementaremos los ejemplos de interés práctico para la evaluación de incertidumbre. Repasaremos el ejemplo de la medición indirecta de potencia aparente. En este caso, pues corresponde a una situación real. El técnico de laboratorio pues hizo menos de 10 mediciones y esto nos va a servir para ilustrar el procedimiento que debe seguirse cuando el número de mediciones es reducido. Aquí tenemos los resultados. Hemos recortado una de las mediciones solo para ilustrar, pues, eh, digamos, una situación que se va a parecer mucho a lo que van a encontrar en la práctica, ¿no? Ya habíamos mencionado, pues, que en este caso hay que medir separadamente la tensión AC y la corriente AC y calcular separadamente las incertidumbres de ambas magnitudes, ¿no? Ahí mostramos las lecturas, 5 lecturas de cada magnitud. La tensión se encuentra alrededor de 121 voltios, mientras que la corriente pues está alrededor de 10.3 amperios AC. De nuevo, repasando los conceptos, la incertidumbre tipo A es determinada por análisis estadístico de una serie de mediciones. Las incertidumbres tipo A menudo incluyen variaciones de lecturas repetidas múltiples del equipo bajo prueba o los efectos de ruido del sistema. Ya habíamos mencionado pues que la incertidumbre tipo A corresponde a los errores aleatorios de la metrología clásica. Haremos una revisión de las estadísticas básicas que están involucradas en la evaluación de incertidumbres. En este caso, vean la tabla, muestra que ya hemos estimado el resultado de las mediciones, es decir, la media de las lecturas de tensión, pues será el resultado de nuestra medición, en este caso 121.1 voltios, y la media de las lecturas de corriente, pues es el resultado de la medición de corriente, en este caso 10.3 amperios. Hay unos comentarios interesantes en el lado derecho, ¿no? Como regla, prácticamente entre 4 y 10 mediciones son suficientes. Ojo con esta recomendación. Obviamente para más de 10 lecturas la incertidumbre disminuye. En nuestro ejemplo, 5 lecturas serían suficientes, ¿no? Esto tiene que ver con que la exactitud de uno de los instrumentos pues es del 2%, ¿no? ¿Ya? Entonces, en realidad, vamos a ver posteriormente pues que esto va a hacer que la incertidumbre asociada con la exactitud del equipo, es decir, la incertidumbre tipo B, va a pesar más. ¿Ya? La incertidumbre tipo A se calcula a partir de la serie de datos. Vean que en este caso eh, ya tenemos la media, entonces ahora calculamos las desviaciones de cada lectura respecto a la media o al promedio, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos las desviaciones, ¿no? Lo mismo para corriente, ¿no? Aquí están las desviaciones respecto a la media, que era 10.3, y en tensión es 121.1. ¿Ya? Y yendo un paso adelante, aquí tenemos las definiciones muy parecidas, pero no iguales, ¿verdad? De la desviación estándar experimental, que es lo que trae, pues, la mayoría de aplicaciones, tales como Excel, que le llamamos S, y la desviación estándar experimental de la media, que corresponde en este caso a la incertidumbre tipo A. Vean, y es S entre la raíz de n.
En esta lámina, vean, vamos un paso más allá de lo que habíamos hecho en la lámina anterior con datos, ¿verdad? Aquí tenemos las desviaciones elevadas al cuadrado y S sería para la tensión la raíz de la suma de las desviaciones al cuadrado entre n menos 1. Y para la corriente otro tanto igual. Aquí está la columna de las desviaciones al cuadrado y aplicamos la misma fórmula, solo que para las corrientes, ¿no? Y eso nos da S igual 0.10. Entonces ahora podemos ir un paso más allá y calculamos la desviación estándar experimental de la media. Aquí nos hemos quedado cortos, ¿verdad? Y esa es la incertidumbre tipo A. S entre raíz de n, ¿verdad? Y esto nos da un valor de 0.10. Usamos dos dígitos, son suficientes para la evaluación de incertidumbre, para expresar nuestra evaluación de incertidumbre, y 0.045 para la corriente. El valor de esta incertidumbre en comparación con los otros tipos de incertidumbre que aparecen en este ejemplo va a ser determinante para algunas de las conclusiones, ¿no? Hay algunos factores adicionales que deben de ser considerados, ¿no? En este caso, para la distribución de probabilidad, pues es una distribución normal o gaussiana. El cociente de sensibilidad es igual a 1 y los grados de libertad pues es n-1, ¿no? Donde n es 5 en este caso, porque son 5 lecturas, ¿no? Aquí, digamos, no es, pues, nos extendemos un poco en los conceptos y términos estadísticos, ¿no? La probabilidad de distribución, pues, se refiere a la dispersión de los valores. Y hay tres distribuciones usadas en metrología: la normal o gaussiana, que es la asociada con el análisis de la incertidumbre tipo A, la uniforme o rectangular y la triangular, ¿no? Nosotros usaremos generalmente las dos primeras distribuciones. Los grados de libertad para incertidumbre tipo A, usualmente los grados de libertad son iguales a n-1. En este caso n-1 sería 4. Y el coeficiente de sensibilidad es el cambio en la respuesta medida dividida entre el cambio correspondiente en el estímulo. Y en nuestro caso usualmente es igual a 1. La incertidumbre estándar estimada, ahora la podemos expresar completamente. Para tensión, UA es S entre raíz de n y es 0.10. Y para la corriente, la incertidumbre tipo A es S entre raíz de n, 0.045 amperios. En ambos casos, la distribución de probabilidad es normal. Los grados de libertad corresponden a n-1, es decir, 4. Y el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, tal como mencionábamos en esta lámina, ¿verdad? La incertidumbre tipo B, en los casos prácticos en que la mayoría de graduados de esta carrera se van a desempeñar, es decir, está asociada a las limitaciones de exactitud del equipo de prueba. En los laboratorios de calibración hay más de una fuente de incertidumbre tipo B, ¿ya? Porque se considera pues el efecto de los patrones o calibradores que hay en el laboratorio, ¿no? Pero en el caso más general, en lo que queremos analizar la incertidumbre de una medición directa o indirecta, como en este caso, ¿verdad? Entonces la incertidumbre está asociada solamente a limitaciones de exactitud de los equipos de prueba. Para el medidor de tensión, que es un Flux 117, la exactitud es más o menos el 1% de la lectura más 3 cuentas, ¿no? Ya habíamos dicho que las cuentas multiplican la resolución, que en este caso es 0.1 voltios, porque es, vean, el menor valor
que se puede mostrar pues en el dígito menos significativo, ¿no? Por lo tanto, la incertidumbre tipo B sería la desviación estándar rectangular. Vean, este es el tamaño de la mitad del rango entre raíz de 3 para convertirlo en distribución normal, ¿verdad? Y esto nos da 0.87 voltios. En el caso de la corriente, usamos este instrumento, que es una pinza de corriente. La exactitud es más o menos el 2% de la lectura más 5 cuentas. Y digamos, cada cuenta equivale pues a la resolución. Vean, el valor mínimo, el cambio mínimo que puede ocurrir aquí, o la variación mínima, es 0.1 amperio, ¿no? Esa es la resolución del instrumento. Entonces, la incertidumbre tipo B, vean, es la mitad del rango, el 2% de la lectura más 5 veces la resolución, entre raíz de 3. Y esto nos da 0.408. No lo hemos redondeado, tal como especificamos en la clase anterior, porque bueno, al redondearlo sería más pesimista, pero sería más difícil distinguirlo del resultado de la incertidumbre combinada que vamos a obtener. Entonces lo estamos mostrando pues con 3 dígitos significativos. En resumen, para la incertidumbre tipo B, para la tensión, la incertidumbre tipo B es 0.87 voltios. Eso es a más o menos una desviación estándar. Y para la corriente, V es 0.41 amperios. Aquí ya se redondeó, pero es importante tener a la vista esto. Más o menos una desviación, más o menos una desviación estándar. La distribución de probabilidad es rectangular, ¿verdad? Porque habíamos dicho que esto viene de la forma en que se establecen las especificaciones de exactitud del instrumento. Coeficiente de sensibilidad es igual a 1 y los grados de libertad son infinitos. Combinando las incertidumbres para tensión, vean, la B es 0.87, ¿ya? Y la incertidumbre tipo A es 0.1, ¿no? Esto nos da 0.88 voltios. Es casi la incertidumbre tipo B. Mientras que para la corriente la incertidumbre combinada es 0.41. Es decir, casi corresponde a la incertidumbre tipo B. Por eso mostrábamos un poco con un dígito adicional la incertidumbre tipo B, ¿ya? Entonces, ojo, ¿verdad? Que en este caso, la incertidumbre tipo A es mucho menor debido a que los instrumentos, pues, son instrumentos de campo, ¿verdad? No son instrumentos de laboratorio, ¿ya? Entonces tienen una exactitud, eh, digamos que, bueno, que no es la mejor, ¿verdad? ¿Ya? Y en esos casos domina la incertidumbre tipo B. ¿Ya? Aquí está para la corriente y aquí está para la tensión. En este cuadro podemos ver un balance de incertidumbres y analizamos la fuente de incertidumbre, la repetibilidad o la variabilidad, es tipo A, y esa va a ser nuestra incertidumbre número 1. Y el valor es 0.10. El coeficiente de sensibilidad, que le vamos a llamar C1, es igual a 1. La distribución de probabilidad normal, el factor de cobertura es 1, porque para calcular la incertidumbre estándar multiplicamos por 1 el valor de la incertidumbre experimental. Y esto, y por último tenemos los grados de libertad, que para incertidumbre tipo A es n-1, en este caso 4. En la siguiente fuente de incertidumbre, que es la exactitud del instrumento, es tipo B, y sería nuestra segunda incertidumbre. El valor es 1.51 voltios, el valor de la incertidumbre experimental. Y el coeficiente, pues
Ya que esto es U2, es C2 es igual a 1. La distribución es uniforme y el factor de cobertura es raíz de 3. Ya. Incertidumbre estándar es 0.87, es decir, el valor de la incertidumbre entre raíz de 3. Y los grados de libertad, B2, puesto que estamos hablando de U2, es infinito, ¿verdad? Finalmente, la incertidumbre combinada, UC, pues tiene como fuente pues, la medición que hemos realizado. La distribución se asume normal. Vean, el valor es 0.88, casi la incertidumbre tipo B. Y los grados de libertad, bueno, en mi estimación es infinito. Un número mayor que 100 pues se considera infinito en estos casos. El factor de cobertura es 1.96. Ya vamos a ver de dónde sale eso, ¿no? Y es el objetivo principal desde el punto de vista analítico de esta sesión. Balance de incertidumbres para corriente. De nuevo, ahí está la incertidumbre tipo A, tipo B. Aquí tenemos los valores de la incertidumbre estándar experimental. Los coeficientes de sensibilidad, aquí falta decir que este es C1 y este es C2. La distribución de probabilidad normal, uniforme. Y aquí están los valores de la incertidumbre tipo A y tipo B. La tipo B es el valor de la incertidumbre estándar experimental entre raíz de 3. Y los grados de libertad, pues para la tipo A, de nuevo, es n-1 igual a 4. Y aquí infinito. Finalmente, la incertidumbre combinada que tiene como fuente, pues la medición. La distribución se asume normal. Ojo. El valor 0.41 es prácticamente la incertidumbre tipo B. ¿Ya? En la medida que usamos un instrumento de mayor exactitud, esto va a disminuir y ya no podemos aproximar la incertidumbre combinada como la incertidumbre tipo B, pero en este caso, vean, pues aparentemente por ahí van las cosas. Los grados de libertad son infinitos y el factor de cobertura asociado con un número infinito de grados de libertad es 1.96. Vean que, pues, esto quiere decir que para darle un nivel de confianza del 95% al resultado de nuestra medición, incluyendo la incertidumbre, tendríamos que multiplicar por este factor para tener un nivel de confianza del 95%. Para ahondar en cómo se han calculado estos valores del número de grados de libertad de la incertidumbre combinada y el factor de cobertura requerido para expresar nuestra medición con un nivel de confianza del 95%, entonces se ocupa para esos cálculos, se ocupa esta relación, ¿no? Conocida como la fórmula Welch, si es de origen inglés el apellido, Satterthwaite. Puede ser alemán y en este caso se pronunciaría distinto, ¿no? Pero bueno, dejemos eso ahí. Es un nombre difícil de pronunciar, ¿verdad? Vean, esta expresión, esta fórmula nos da un procedimiento de cálculo de los grados de libertad de la incertidumbre combinada, VF. Y es igual, vean, a la incertidumbre combinada resultante elevada a 4 entre la sumatoria de los productos de las incertidumbres individuales elevados a la cuarta por los coeficientes de sensibilidad elevados a la cuarta entre los grados de libertad de cada incertidumbre. ¿Ya? Entonces, hay que recordar pues que la tipo B tiene un número infinito de grados de libertad, por lo tanto esos términos se van a hacer cero, ¿no?
aquí tenemos grados de libertad efectivos. Solo hay dos fuentes de incertidumbre, entonces esta fórmula pues llega hasta n igual a 2. ¿Y qué más? Ok. La incertidumbre combinada de tensión es 0.88 a la cuarta. Y la incertidumbre tipo A es 0.10 por 1 entre el número de grados de libertad pues, de la primera fuente de incertidumbre, que es n-1. Y eso es 4, ¿verdad? Por otra parte, para la segunda fuente de incertidumbre, vean, aquí va el número de grados de libertad. Para la incertidumbre tipo B, B2 es infinito. Por lo tanto, este término se hace 0. Y BF sería 0.88 entre 0.1 elevado a la cuarta por 4. Y eso nos da este valor, que en términos prácticos decíamos es infinito. Otro tanto igual se hace para la corriente, ¿no? Y entonces, este procedimiento, que lo hemos tomado de una documentación de Fluke, nos dice pues que hay que ocupar pues la distribución T-student, ¿ya? Y para un número infinito de grados de libertad, si queremos tener, vean, esta es la distribución normal, pues un 2.5% a cada lado, es decir, un nivel de confianza del 95%, nuestro factor de cobertura correspondiente sería 1.96. ¿Ya? Vamos a intentar preparar una versión reducida de la tabla porque realmente después de 10 ya no tiene valor práctico para nosotros, ¿verdad? Hasta llegar acá. ¿Ya? Y bueno, y con eso podemos calcular la incertidumbre expandida de la medición, ¿verdad? Y aquí tenemos el factor de cobertura 1.96 por el resultado de la incertidumbre y esto nos da 1.7 voltios para la tensión y para la corriente 0.80, ¿no? Amperios, ¿verdad? Y en este punto ya tenemos tanto las incertidumbres individuales como los resultados de las mediciones, 121.1 para la tensión y 10.3 para la corriente, ¿ya? Expresado con un dígito más que las lecturas, ¿verdad? Lo mismo en la corriente, ¿no? Pero aquí no había nada, ¿ok? Y entonces, en este punto decíamos, estamos listos para aplicar la ley de expansión de incertidumbres y calcular, pues, eh, tanto el resultado de la medición de la potencia como la incertidumbre. Bueno, ya habíamos explicado que sería este valor de tensión, la tensión promedio por la corriente promedio, ¿verdad? Pero la incertidumbre, pues, requiere la aplicación de la ley de expansión de incertidumbre. Y eso ya lo habíamos explicado, de manera pues que con eso complementamos eh, cómo se deberían de abordar los casos prácticos de mediciones para ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no? Hay casos especiales que probablemente no han sido contemplados acá, pero los podemos estudiar, ¿no? Este es un buen tema para eh, proyectos de ingeniería o trabajos de graduación, ¿verdad? Porque este campo pues está un poco verde en El Salvador
Es algo muy básico, pero eh, no, digamos, no hay mucha gente involucrada pues en este tema, ¿no? Así que, bueno, una invitación para que se interesen por este tema. Aquí están nuestras referencias, ¿no? Lo primero en estos casos son las notas de clase, porque recogen pues nuestra experiencia y como esto es algo evolutivo, pues en esa referencia pues incluimos lo que estamos presentando, ¿verdad? Y luego para los cálculos eh, de incertidumbre, aplicando un número limitado de lecturas, pues tenemos esta referencia de Fluke. Allí pueden ver ustedes el link y ese link funciona porque yo lo he consultado pues el día de ayer. Muy bien, en el transcurso del fin de semana se publicarán los datos para el laboratorio y las indicaciones acerca de eh, qué es lo que esperamos de ese laboratorio, ¿no? Es sobre todo, queremos que ustedes tengan la oportunidad pues, de hacer cálculos de incertidumbre, tanto de mediciones directas como indirectas, ¿verdad? Para que ganen familiaridad con eh, con estos conceptos y los puedan aplicar pues, en el mundo laboral. Muy bien, es todo por ahora.